Bienvenidos a Luz de Fe, el canal donde exploramos las historias que han transformado la fe y el espíritu de millones de personas a lo largo de los siglos. Hoy les traigo una historia increíble, la vida de un hombre que, al renunciar a todas sus riquezas, se convirtió en uno de los santos más influyentes de la Iglesia Católica, San Francisco de Asís. Acompáñenme en este viaje por su vida, sus desafíos y su profundo amor por Dios, que sigue inspirando a millones hoy en día. Si alguna vez te has preguntado qué significa realmente vivir en humildad y dedicarse por completo a una causa más grande, este es el video para ti. Empecemos. El camino a la santidad de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, cuyo nombre resuena en cada rincón de la cristiandad, es más que una figura de santidad. Es el símbolo de la conversión, de un amor tan profundo por Dios que trascendió los límites de su propia vida, extendiéndose a través de los siglos. Nacido en el año 1181-1182 en la pequeña ciudad de Asís, en Italia, Francisco llegó al mundo en una época de grandes cambios. Europa se recuperaba de las sombras de la Edad Media, y nuevas oportunidades comerciales enriquecían a familias como la suya, creando una nueva clase de mercaderes prósperos. Su padre, Pietro di Bernardone, era uno de estos comerciantes exitosos, importador de finas telas francesas, que soñaba con ver a su hijo continuar su legado de riqueza y prestigio. Desde su infancia, Francisco fue moldeado por esta vida de lujos. Se vestía con los mejores trajes, frecuentaba los banquetes más exclusivos y, al igual que muchos jóvenes de su posición, disfrutaba de las fiestas, el vino y el ocio. Su nombre de nacimiento, Giovanni, fue rápidamente cambiado a Francisco por su padre, en honor a su amor por Francia, el epicentro de la moda y la cultura en aquellos tiempos. Francisco vivió plenamente esa juventud dorada, siendo conocido por su alegría desbordante y por ser el alma de las celebraciones. Sin embargo, algo profundo e inquebrantable comenzó a surgir dentro de él. A pesar de todo lo que tenía, una inquietud silenciosa lo atormentaba. Era como si, en medio de la riqueza y el placer, su corazón buscara algo más. ¿Qué sentido tiene toda esta abundancia? ¿Hay algo más allá de los lujos y el poder? Estas preguntas lo perseguían, pero él intentaba sofocarlas, sumergiéndose aún más en la vida mundana. Poco sabía que su vida estaba a punto de dar un giro radical, un giro que no solo cambiaría su destino, sino el de millones de personas en el mundo. Porque Francisco, aquel joven despreocupado, no estaba destinado a seguir el camino de la riqueza y el poder que su padre había trazado para él. Estaba llamado a algo mucho más grande, algo que aún no podía comprender. Y sería en los momentos más oscuros de su vida, cuando todo parecía perder sentido, que encontraría la luz más brillante, el amor de Dios. Hoy, más de 800 años después de su muerte, la historia de San Francisco sigue siendo un faro de esperanza, un testimonio de cómo un solo corazón transformado por la fe puede cambiar el mundo. En este video, exploraremos su extraordinaria vida, su profunda transformación y cómo su legado sigue inspirando a personas de todas partes. Desde sus primeros años como un joven privilegiado, hasta su decisión de abandonar todo para seguir el llamado de Cristo, la historia de Francisco de Asís nos muestra que, cuando Dios llama, la vida jamás vuelve a ser la misma. El nacimiento y la juventud de San Francisco de Asís. Francisco nació en el seno de una familia próspera en la ciudad de Asís, una ciudad situada en la región montañosa de Umbría, en el centro de Italia. Su fecha de nacimiento exacta sigue siendo un misterio, pero se cree que ocurrió en el año 1181-1182. Su padre, Pietro di Bernardone, era un rico comerciante de telas, mientras que su madre, Pica Bourlemont, era de origen noble francés. La mezcla de estos dos mundos, el de los comerciantes y el de la nobleza, ofrecía a Francisco una vida llena de privilegios. En su juventud, Francisco era conocido por su carácter vivaz y alegre. Era un joven carismático, admirado por sus amigos y respetado en la comunidad. Disfrutaba de los lujos que la fortuna de su padre le proporcionaba, ropa de las mejores telas, banquetes fastuosos y una vida social activa. Era el típico joven de una familia acomodada en una sociedad donde el dinero y el estatus social lo eran todo.
A pesar de la devoción de su madre a la fe, Francisco parecía más interesado en las fiestas y los placeres mundanos que en la espiritualidad. Asís, al ser una ciudad mercantil en crecimiento, ofrecía muchas oportunidades para aquellos que buscaban riquezas y una vida de disfrute. Y Francisco, a medida que crecía, parecía destinado a seguir los pasos de su padre, continuando con el negocio familiar y asegurando aún más riqueza para su familia. Sin embargo, a lo largo de estos años, comenzó a surgir en él una sensación de vacío. Aunque Francisco se rodeaba de amigos, riquezas y diversión, en su interior algo no encajaba. En medio de la música, las risas y los banquetes, a veces podía sentir un silencio ensordecedor que le hacía cuestionar el propósito de su vida. Era como si, por más que lo intentara, no pudiera llenar un espacio en su corazón que ni él mismo entendía. En aquel tiempo, Francisco también sentía una fuerte atracción hacia la vida de los caballeros. El ideal de caballería, que incluía la valentía en el campo de batalla y la lealtad a un señor feudal, le resultaba fascinante. Francesco soñaba con ganar honor y gloria luchando por su ciudad y su pueblo. A sus ojos, la vida de un caballero ofrecía la oportunidad de trascender la rutina mundana de los negocios y el comercio y alcanzar algo más grandioso. Fue en el contexto de este deseo de aventura y honor que Francisco decidió unirse a las fuerzas militares de Asís cuando estalló la guerra con la vecina ciudad de Perugia. Tenía poco más de 20 años cuando se alistó para pelear, buscando la gloria en la batalla que le haría merecedor de la admiración de sus contemporáneos. Para Francisco, esta era la oportunidad perfecta para dejar de ser simplemente el hijo de un comerciante y convertirse en algo mucho más importante. Pero la guerra no resultó ser lo que Francisco había imaginado. En lugar de encontrar gloria, fue capturado durante la batalla y llevado prisionero por las fuerzas de Perugia. Durante un año, Francisco permaneció encarcelado, sufriendo no solo las duras condiciones de la prisión, sino también una profunda enfermedad que lo debilitó considerablemente. Fue en ese oscuro periodo que algo en su interior comenzó a cambiar. La sensación de vacío que había sentido antes se intensificó, y en la soledad de su celda, Francisco empezó a reflexionar sobre su vida. Todo lo que antes le había parecido importante, el dinero, la fama, los placeres, comenzó a desvanecerse ante la realidad de su fragilidad humana. Por primera vez, se enfrentaba cara a cara con la idea de la muerte, y la vida que había llevado hasta entonces ya no le parecía suficiente. Cuando finalmente fue liberado y regresó a casa, Francisco no era el mismo joven despreocupado que había partido en busca de gloria. Aún no lo sabía, pero este sería el inicio de su profunda transformación espiritual, un proceso que lo llevaría, paso a paso, a renunciar a todo lo que una vez valoró. La experiencia de la guerra y la prisión. La vida de Francisco cambió radicalmente cuando, motivado por su deseo de convertirse en caballero y ganar gloria, se unió a las fuerzas militares de Asís para luchar contra la ciudad vecina de Perugia. En aquella época, las rivalidades entre ciudades-estado italianas eran intensas y la guerra no era algo extraño. Para Francisco, este conflicto representaba una oportunidad de demostrar su valentía, elevar su estatus y tal vez, algún día, obtener el título de caballero. Sin embargo, la realidad de la guerra distaba mucho de las románticas fantasías que Francisco había imaginado. La batalla entre Asís y Perugia terminó en una derrota aplastante para los hombres de Francisco. En lugar de encontrar la gloria que tanto buscaba, fue capturado por las fuerzas de Perugia y llevado como prisionero. Fue aquí, en la prisión, donde Francisco enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida. El encarcelamiento no fue fácil. Durante un año, Francisco vivió en condiciones deplorables, sufriendo tanto el frío como el hambre y la falta de comodidades que antes le habían sido tan comunes. Estaba lejos de su hogar, sin el apoyo de su familia ni de sus amigos. La soledad se convirtió en su única compañía, y la enfermedad pronto se apoderó de su cuerpo, debilitándolo aún más. Durante aquellos largos y oscuros meses, Francisco comenzó a enfrentarse a la fragilidad de la vida, una verdad que antes había evitado con el lujo y los placeres. Pero la verdadera batalla no se libraba en el exterior, sino en su interior.
Encerrado en una celda y privado de todo lo que antes daba sentido a su vida, Francisco comenzó a reflexionar sobre el verdadero propósito de su existencia. ¿Qué sentido tenía la riqueza, la fama y el poder si, en un instante, todo podía desaparecer? Esta pregunta lo atormentaba mientras su salud física se deterioraba y su espíritu luchaba por encontrar respuestas. En medio de estas reflexiones, Francisco experimentó una crisis profunda. Lo que antes consideraba valioso ya no tenía el mismo brillo. Las enseñanzas que su madre le había inculcado desde niño sobre la fe, el amor a Dios y la humildad comenzaron a resonar en su mente con mayor claridad. Y aunque aún no estaba listo para aceptar por completo este nuevo camino, algo en su corazón había cambiado para siempre. Tras un año de encarcelamiento, finalmente fue liberado. La familia de Francisco, con sus recursos, pudo pagar su rescate y traerlo de vuelta a Asís. Sin embargo, el joven que regresó a casa no era el mismo que había partido con ansias de aventura y gloria. Francisco había cambiado, tanto física como espiritualmente. Ya no tenía la misma energía ni el mismo deseo de sumergirse en los placeres mundanos. Al contrario, se encontraba atrapado en una crisis interna que aún no podía resolver. La enfermedad que había sufrido en prisión lo debilitó profundamente y su recuperación fue lenta. Durante este tiempo, Francisco se retiró del bullicio de la vida social que antes disfrutaba. Pasaba más tiempo solo, reflexionando sobre la vida y la muerte, y buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Su corazón estaba inquieto, y aunque aún no comprendía del todo lo que estaba sucediendo dentro de él, sentía que algo lo llamaba, algo mucho más grande que los sueños que había perseguido hasta entonces. Este periodo de lucha interna, de cuestionamiento profundo, fue solo el comienzo de su transformación espiritual. La semilla del cambio había sido plantada en la oscuridad de la prisión, pero aún faltaba tiempo para que germinara por completo. Francisco seguía buscando, aunque sin saberlo, el camino que lo llevaría a una vida completamente nueva, una vida dedicada no a la gloria humana, sino al servicio de Dios. La visión y el llamado de Dios. Después de su liberación de la prisión, Francisco regresó a Asís, pero algo en él ya no era lo mismo. A pesar de volver al confort de su hogar y de la vida de lujos que le ofrecía su familia, sentía un vacío aún más profundo. Su salud, debilitada por la enfermedad sufrida durante el encarcelamiento, le dio tiempo para la reflexión y el aislamiento. Francisco comenzó a apartarse de sus antiguos amigos y de las fiestas que antes disfrutaba. En su lugar, buscaba la soledad, donde sus pensamientos podían vagar libres y sus inquietudes espirituales podían aflorar. Durante este periodo de introspección, Francisco empezó a sentir una profunda lucha interna. Sentía que estaba siendo llamado a algo, pero no podía entender qué era ni qué significaba ese llamado. Su corazón, una vez ansioso por la gloria terrenal, comenzó a volcarse hacia el deseo de algo mucho más trascendente. Sin embargo, aún intentaba aferrarse a su antigua vida, quizás esperando que las dudas y el malestar interno simplemente desaparecieran. Fue en este tiempo de incertidumbre cuando Francisco experimentó un evento que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por el campo cercano a Asís, se detuvo a orar en la iglesia en ruinas de San Damián, una pequeña capilla deteriorada que estaba a punto de caer en completo abandono. Mientras oraba, algo extraordinario ocurrió. Francisco escuchó una voz, clara y fuerte, que le decía: «Francisco, repara mi casa, que, como ves, está en ruinas». Atónito y profundamente conmovido por la experiencia, Francisco interpretó este mensaje de manera literal. Creyó que Dios le estaba pidiendo que reconstruyera físicamente la iglesia de San Damián y de inmediato se dispuso a cumplir con lo que creía que era la voluntad divina. Sin vacilar, tomó algunas de las telas más finas del negocio de su padre y las vendió, utilizando el dinero para comenzar la restauración de la capilla. Francisco, con sus propias manos, trabajaba incansablemente para reparar los muros y el techo de la iglesia, creyendo que estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Sin embargo, este acto de desprendimiento y devoción no fue bien recibido por su padre, Pietro di Bernardone. Para Pietro, la venta de las telas representaba una afrenta no solo a su patrimonio, sino también a su reputación como hombre de negocios. Enfurecido,
confrontó a Francisco, exigiéndole que devolviera el dinero y abandonara sus locuras. Este enfrentamiento culminó en uno de los episodios más dramáticos de la vida de Francisco. En un gesto de total renuncia, Francisco, ante los ojos del pueblo de Asís, devolvió a su padre no solo el dinero, sino también la ropa que llevaba puesta. Desnudándose completamente, se paró frente a la multitud y declaró: «Hasta ahora he llamado Padre a Pietro di Bernardone, pero de aquí en adelante solo podré decir: Padre nuestro, que estás en los cielos». Con esta declaración, Francisco rompió todos los lazos con su vida anterior. Renunció a su herencia, a su familia, a su estatus social y a todas las comodidades que conocía, eligiendo, en cambio, una vida de pobreza total y devoción a Dios. Este fue un punto de inflexión crucial en su vida. A partir de ese momento, Francisco abrazó una vida de completa simplicidad y servicio. Comenzó a vestir un hábito sencillo, hecho de tela áspera, y decidió vivir entre los más pobres, compartiendo su suerte y sirviéndolos de la manera más humilde posible. Lo que había comenzado como una misión de restaurar una iglesia en ruinas, se convirtió en una misión mucho más profunda: restaurar el corazón de la iglesia, revitalizando el Evangelio a través de su propia vida de pobreza y devoción. Con el tiempo, Francisco comprendió que la voz que escuchó en San Damián no se refería solo a la iglesia física, sino a la iglesia espiritual, el pueblo de Dios. Su misión era mucho más grande de lo que había imaginado en ese momento, y pronto otros comenzaron a unirse a él, atraídos por su ejemplo de humildad y su fervor por vivir el Evangelio de una manera radicalmente auténtica. La fundación de la Orden Franciscana. Tras su dramático rompimiento con su familia y la sociedad, Francisco abrazó una vida de pobreza extrema y servicio. Su transformación era evidente para todos los que lo conocían. El joven que antes era famoso por su amor por las fiestas y la riqueza, ahora vagaba por los caminos de Asís vestido con un sencillo hábito de tela áspera, viviendo entre los pobres y mendigando su sustento. A medida que Francisco se dedicaba a reconstruir la iglesia de San Damián y a servir a los más necesitados, su mensaje comenzó a resonar más allá de su pequeña comunidad. Francisco predicaba con el ejemplo, mostrando con su vida lo que significaba seguir el Evangelio de manera radical. Su humildad y su profunda devoción a Dios comenzaron a atraer a otros, especialmente a aquellos que, como él, buscaban algo más profundo que las promesas de la riqueza y el poder. Uno de los aspectos más atractivos de la vida de Francisco era su alegría. A pesar de haber renunciado a todo lo que alguna vez consideró valioso, Francisco irradiaba una paz y una felicidad que no se podían ignorar. Era un hombre libre de las ataduras del materialismo, y esa libertad, unida a su profundo amor por Dios y todas sus criaturas, inspiraba a quienes lo rodeaban. Francisco veía la belleza de Dios en toda la creación, en las aves, en los árboles, en los ríos y en la misma tierra. Esta conexión tan profunda con la naturaleza, junto con su mensaje de humildad y amor, atrajo a muchos seguidores. El primer hombre en unirse a Francisco fue Bernardo de Quintavalle, un comerciante rico que, inspirado por la vida de Francisco, decidió renunciar a todas sus posesiones y seguirlo. Poco después, otros dos hombres, Pedro Catani y Gil de Asís, hicieron lo mismo. Francisco no había buscado crear una orden religiosa, pero, sin darse cuenta, estaba construyendo algo mucho más grande, una hermandad de hombres comprometidos a vivir el Evangelio de una manera simple y auténtica. A medida que crecía el número de seguidores, Francisco comenzó a establecer algunas reglas para guiar la vida de su pequeña comunidad. Estas reglas se basaban en la pobreza absoluta, la caridad, el servicio a los pobres y la predicación del Evangelio. Francisco insistía en que sus hermanos, conocidos como frailes, no debían poseer nada, ni siquiera una casa propia. Debían vivir de la caridad, confiando completamente en la providencia de Dios para su sustento. Esta forma de vida era radical y contrastaba profundamente con el estilo de vida de la mayoría de las órdenes religiosas de la época, muchas de las cuales se habían vuelto ricas y poderosas. Para Francisco, el auténtico seguimiento de Cristo implicaba renunciar a todo, vivir en humildad y servir a los demás, especialmente a los más marginados de la sociedad. Con el tiempo, la pequeña comunidad de Francisco comenzó a expandirse.
Más hombres, conmovidos por su ejemplo y su mensaje, dejaban todo para unirse a él en su misión. Francisco y sus frailes viajaban de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio no solo con palabras, sino con sus propias vidas. Vivían entre los pobres, cuidaban a los enfermos y proclamaban la paz y el amor de Dios a todos los que encontraban. En el año 1209, Francisco sintió la necesidad de buscar la aprobación formal de la Iglesia para su comunidad. Junto con un pequeño grupo de frailes, viajó a Roma para presentar su regla de vida al Papa Inocencio III. Esta fue una decisión audaz, ya que Francisco y sus seguidores eran vistos como una anomalía dentro de la estructura establecida de la Iglesia. Sin embargo, Francisco confiaba plenamente en que estaba siguiendo el llamado de Dios. Cuenta la tradición que, inicialmente, el Papa Inocencio III dudó en aprobar la regla de Francisco. La idea de una orden que viviera en pobreza absoluta, sin posesiones ni seguridad material, parecía imprudente. Sin embargo, después de soñar con Francisco sosteniendo la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa comprendió que Francisco y su movimiento tenían un papel crucial en la renovación de la Iglesia. Finalmente, en 1209, Inocencio III dio su aprobación verbal a la regla de Francisco, marcando oficialmente el nacimiento de la Orden de los Hermanos Menores, o los franciscanos. Este fue un momento decisivo, no solo para Francisco y sus seguidores, sino para la Iglesia entera. La aprobación del Papa les dio a los franciscanos la legitimidad que necesitaban para continuar su misión de predicar y servir. La orden creció rápidamente, extendiéndose por toda Europa y atrayendo a hombres y mujeres de todos los rincones del continente, deseosos de vivir según los ideales de pobreza, humildad y amor al prójimo que Francisco representaba. El impacto de Francisco en su tiempo y su legado. A medida que la orden franciscana crecía, Francisco de Asís se convirtió en una figura emblemática dentro de la Iglesia y más allá de ella. Su vida de humildad, pobreza y servicio era un reflejo radical del Evangelio, algo que contrastaba de manera impactante con la opulencia y el poder que muchas instituciones eclesiásticas de la época ostentaban. En un tiempo marcado por grandes desigualdades sociales, donde el poder y la riqueza de la Iglesia estaban en constante aumento, el mensaje de Francisco resonaba profundamente entre las personas más comunes y los marginados. Una de las razones por las que Francisco logró impactar tan profundamente en su tiempo fue su compromiso con la pobreza radical. Para Francisco, la pobreza no era solo una elección de vida, sino una manera de imitar a Cristo, quien también vivió en humildad y sin posesiones materiales. A través de su renuncia a las riquezas y su dedicación total al servicio de los demás, Francisco encarnaba la idea de que el verdadero poder no se encontraba en la acumulación de bienes materiales, sino en la completa confianza en la providencia de Dios. Esta noción de pobreza era difícil de aceptar para muchos en su época, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sin embargo, el ejemplo de Francisco habló más fuerte que cualquier palabra. Su vida era un testimonio viviente de que era posible vivir en alegría y plenitud sin depender de las posesiones mundanas. Esto atrajo a miles de seguidores que se unieron a la orden franciscana, buscando emular su estilo de vida y su misión. A lo largo de su vida, Francisco mantuvo una profunda conexión con la naturaleza. Para él, toda la creación era una manifestación del amor de Dios. Esta perspectiva quedó plasmada en su famoso Cántico de las Criaturas, una oración poética que alaba a Dios a través de sus criaturas, el sol, la luna, el agua, el fuego y la tierra. Francisco veía a la naturaleza no como un recurso para ser explotado, sino como una hermana y compañera en el camino hacia Dios. Esta visión ecológica era revolucionaria en su tiempo y sigue siendo un mensaje poderoso para las generaciones posteriores. A pesar de su creciente fama, Francisco permaneció fiel a su vocación de humildad y sencillez. Cuando otros intentaron concederle títulos o privilegios, él los rechazó de inmediato, insistiendo en que no era más que un pobre hombre de Dios. Incluso dentro de su propia orden, a medida que ésta crecía y comenzaba a organizarse, Francisco se resistió a asumir roles de poder. Su única ambición era vivir el Evangelio de la manera más auténtica posible y animar a otros a hacer lo mismo. Uno de los episodios más impresionantes de la vida de Francisco fue su viaje a Oriente durante la Quinta Cruzada.
En 1219, en medio del conflicto entre los cruzados y los musulmanes, Francisco viajó a Egipto con el objetivo de predicar la paz. A pesar de los peligros, Francisco se presentó ante el sultán al-Malik al-Kamil con un mensaje de amor y entendimiento. Aunque no logró convertir al sultán, el encuentro entre los dos hombres fue profundamente respetuoso y amistoso, un símbolo del espíritu pacifista y dialogante que Francisco siempre promovió. Este episodio demuestra la valentía de Francisco, no solo en su capacidad para desafiar las convenciones de su tiempo, sino también en su compromiso inquebrantable con la paz y el entendimiento entre culturas y religiones. A medida que Francisco envejecía, su salud comenzó a deteriorarse, en parte debido a las rigurosas penitencias a las que se sometía. A pesar de su fragilidad física, su espíritu permanecía fuerte. En 1224, mientras oraba en la montaña de la Verna, Francisco tuvo una experiencia mística que lo marcó de por vida. En medio de una profunda oración, Francisco recibió los estigmas, las heridas de Cristo crucificado, en su propio cuerpo. Esta experiencia fue vista por muchos como una confirmación divina de su cercanía a Cristo y su imitación radical del Evangelio. Aunque Francisco trató de ocultar estas heridas por humildad, la noticia de los estigmas se extendió rápidamente, aumentando aún más su fama y el respeto que le tenían. Finalmente, en 1226, después de años de servir a los pobres y predicar el Evangelio, Francisco falleció a la edad de 44 años. En sus últimos momentos, pidió ser colocado desnudo sobre el suelo, como signo de su total desapego de este mundo, y rodeado de sus hermanos, entregó su espíritu a Dios. Su muerte no fue el final de su influencia, al contrario, su legado solo creció con el tiempo. 2 años después de su muerte, en 1228, Francisco fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Desde entonces, San Francisco de Asís ha sido venerado como uno de los santos más importantes y queridos de la Iglesia Católica. Su vida y sus enseñanzas han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos, y su mensaje de humildad, amor por los pobres y respeto por la naturaleza sigue siendo más relevante que nunca. El impacto de Francisco no se limita a la fundación de la Orden Franciscana, que sigue existiendo en la actualidad, sino que se extiende a una visión del mundo que nos recuerda la importancia de la simplicidad, el servicio y la gratitud. Su vida es un testimonio vivo de lo que significa seguir a Cristo de manera radical, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una fe auténtica y profunda. Resumen final: la vida y el legado de San Francisco de Asís. La vida de San Francisco de Asís es un testimonio poderoso de cómo una persona puede cambiar radicalmente el curso de su existencia y, al mismo tiempo, impactar profundamente el mundo que le rodea. Nacido en el seno de una familia acomodada, Francisco experimentó una transformación interior que lo llevó a renunciar a las riquezas y al poder terrenal en favor de una vida dedicada por completo a Dios, la humildad y el servicio a los más necesitados. Desde su conversión, marcada por la renuncia pública a su herencia y su llamado a reparar la iglesia de San Damián, hasta la fundación de la Orden Franciscana, Francisco vivió de acuerdo con los principios del Evangelio de una manera radical. Su vida de pobreza extrema, su amor por todas las criaturas de Dios y su misión de predicar la paz y la caridad tocaron los corazones de miles de personas que encontraron en él un modelo de fe auténtica y renovadora. Francisco no solo fue un predicador y un hombre de acción, sino también una figura profundamente mística. Sus experiencias con Dios, como la visión en la iglesia de San Damián y la recepción de los estigmas, revelan una conexión íntima y única con lo divino. Su capacidad para transmitir el mensaje de Cristo con sencillez y alegría, y su respeto profundo por la naturaleza como parte de la creación de Dios, lo convirtieron en un defensor de la ecología espiritual mucho antes de que ese concepto existiera. El impacto de Francisco no se limitó a su tiempo, sino que ha trascendido los siglos. Su orden, los franciscanos, sigue presente hoy en día, llevando su mensaje de humildad, servicio y amor a todas las partes del mundo. Además, su vida sigue siendo un ejemplo luminoso para todos aquellos que buscan una fe viva, comprometida y transformadora. En un mundo donde el materialismo y la violencia prevalecen,
el mensaje de Francisco sigue siendo tan relevante como lo fue en el siglo XIII. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que damos y en cómo amamos. San Francisco de Asís nos invita a mirar más allá de las superficialidades del mundo moderno y a descubrir la paz y la plenitud que solo se encuentran en la entrega total a Dios y al servicio de los demás. Su vida sigue siendo una llamada a todos nosotros, una invitación a seguir el camino de la humildad, la simplicidad y el amor. Es por eso que su legado perdura, inspirando a generaciones a vivir de acuerdo con los ideales del Evangelio.